Para aquellos que no me conocen, yo soy Bianca, trabajo con la Secretaría Global de Menengage. Estoy en Washington, D.C. Estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí en esta sesión de aprendizaje colaborativo entre pares. Estamos muy contentos de tenerlos a Tier Fund hoy con nosotros, virtuosos, que sean inclusivos. Antes de, denme unos minutos. Sí, aquí. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos con nosotros a Tier Fund. Después vamos a mostrarles su presentación. Vamos a hablar sobre el propósito de nuestras sesiones, que es buscar formas y prácticas de aprender colaborativamente del trabajo que estamos haciendo todos, y lo hacemos en colaboración con ONU Mujeres, que son parte de este proyecto también. Sin más, les voy a dar la palabra a nuestros oradores del día. Hueso, comenzamos con vos. Y les damos la bienvenida nuevamente a todos y a todas. Hola, como dijo Bianca, ella ya nos presentó, pero yo hoy voy a compartirles información sobre Tier Fund y nuestro enfoque para la igualdad de género. Voy a presentar con mi colega Luke. Mi nombre es Hueso, soy parte del grupo consejero en masculinidades. Luke, ¿te puedes presentar? Sí, hola a todos y a todas. Mi nombre es Luke Martin. Yo trabajo también con Tier Fund en el equipo de protección de género, también en temas de violencia de género y particularmente en la transformación de las masculinidades, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Continúo? Sí, por favor. Voy a compartirles mi pantalla ahora, así que por favor avísenme cuando la puedan ver. ¿Pueden verla? Sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, transformación de masculinidades. Este es nuestro enfoque principal desde Tier Fund para terminar con la violencia sexual y de género, para acceder a la igualdad de género. Y brevemente les digo que transformar las masculinidades es el nombre que usamos para nuestro programa global, pero en diferentes contextos quizás puede tener un nombre diferente, pero sí la TM es lo que usamos para llamar a la transformación de masculinidades. La agenda para hoy es la siguiente. Primero vamos a dividirla en dos partes. La primera es sobre nuestro recorrido hacia cómo llegamos a este enfoque, qué se necesitó, cuáles son los elementos centrales y principios centrales que nos llevaron a donde estamos. Luego vamos a tener un espacio breve de preguntas y respuestas para asegurarnos de que somos claros en el proceso hacia la transformación de las masculinidades. Y luego en la parte 2 vamos a hablar sobre algunos logros y evidencias en cuanto a la transformación de masculinidades. Vamos a contextualizarlo en diferentes áreas. Así que les vamos a dar algunos ejemplos y también evidencia clave sobre lo que estamos haciendo para la transformación. También vamos a observar cuáles fueron nuestros desafíos, aprendizajes, y también vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con respecto a los logros y a las pruebas en la transformación de masculinidades. Esta es la agenda entonces. Primero, hablar del recorrido de Tier Fund, cómo desarrollamos y transformamos este enfoque de masculinidades. Como seguramente saben, estos enfoques siempre tienen un punto de partida y para nosotros ese fue el trabajo en materia de HIV. Hemos trabajado mucho en torno a eso y nos dimos cuenta que no podemos trabajar en eso de VIH
sin hablar de la violencia sexual y de género. Por eso, en el 2010 comenzamos a hacer una investigación para comprender el rol de la fe en terminar la violencia sexual y escuchar un poquito sobre, nosotros somos una organización cristiana y la mayor parte de nuestro trabajo es muy cerca de la iglesia y de otros grupos de fe también. Vamos a escuchar las voces de sobrevivientes para saber mejor cuáles fueron sus experiencias, cómo ellos se acercaron a la fe y cómo fue un espacio de seguridad, cómo abordamos el tema de la violencia sexual y de género. También llevamos más investigaciones adelante en el 2013 y nos concentramos en la prevención del VIH, cosas específicas que teníamos que hacer como personas de fe para terminar con la violencia sexual y de género, especialmente desde el rol de hombres, en este contexto. Luego, en el 2014 al 2015, comenzamos con nuestras herramientas centrales para desarrollar un programa piloto en la transformación de masculinidades. Y luego, a partir del 2015 hasta ahora, la transformación de las masculinidades, nuestro enfoque ha sido probado, adaptado y en todas las regiones en las que Tearfund trabaja. Esto es en África, Asia, América Latina. Y en esos contextos se ha adaptado al trabajo para trabajar más apropiadamente con los contextos de cada lugar. ¿Por qué se necesita la transformación de las masculinidades? ¿Por qué hacemos este trabajo? Bueno, nosotros pensamos que en todas las comunidades del mundo hay violencia, particularmente contra las mujeres y las niñas. Nadie está inmune, nadie es inmune al tema de a sufrir violencia y sabemos que principalmente la violencia es perpetrada por hombres contra mujeres. Por eso nosotros pensamos en modificar estas masculinidades que hacen daño. Entendemos también que la violencia sucede cerca de nosotros muchas veces, por ejemplo, en nuestras familias e iglesias también y otras instituciones. Sabemos que las tasas de violencia son similares para los cristianos como también en el resto del mundo, para otras fes también. Entendemos también que las normas sociales que dañan y que hablan de la violencia sexual y de género utilizan reflexiones esenciales. A veces, ¿qué pensamos sobre qué están haciendo las personas y qué aprueban? Hay mucho para discutir con respecto a esto. Hay personas que generan influencia y qué dicen con respecto a esto de la violencia sexual y de género para modificar y para hacernos más positivos. También sabemos que la desigualdad de género no está alineada con nuestra fe. En la fe cristiana pensamos que las mujeres y los hombres deberíamos tener los mismos valores, pero esto no siempre es así. Por eso a veces es clave mirar la Biblia para buscar esas referencias y reimaginarnos cómo debería ser el mundo si los hombres y las mujeres tuvieran los mismos valores. Entendemos que se necesita comprometer más a los hombres y a los niños significativamente. También tenemos que desafiar la interpretación y la aplicación de las escrituras de la Biblia, y esto es muy importante para las personas de fe y algo que no debemos ignorar. Transformar las masculinidades está muy centrado en cambiar esta situación actual. Sabemos que tenemos que comprometer más
a las personas en todos los aspectos de su vida. Debemos entender el contexto en el que están viviendo las personas, tenemos que entender a quién escuchan, a quién observan para modelar sus vidas. También entendemos que la desigualdad de género, hay cosas claves que tenemos que cambiar y aspectos claves sobre los que vamos a hablar hoy. Y finalmente, lo que las comunidades y los líderes de fe tienen un rol muy importante. Estoy convencido de que tienen un gran rol para modificar y cambiar y terminar con la violencia sexual y de género. Perdón, una diapositiva más. Entonces, los 3 elementos centrales del problema y vamos a ver después en el enfoque son primero la desigualdad de normas de género. Estas normas que consideran a los hombres por sobre las mujeres, que se les generan así violencia. Otro problema son las prácticas dañinas, prácticas de cómo ser hombres y mujeres que generan daño, y también las comunidades y los líderes de fe, cómo refuerzan y dan forma a estas normas y prácticas. Entonces, ahora le paso la palabra a Hueso y les vamos a contar de qué se trata nuestro enfoque. Gracias, Luke, por esta buena presentación. Les puedo presentar, por ejemplo, quiénes están del otro lado, quienes se están uniendo hoy a nuestra reunión. Pueden decirnos, por ejemplo, su nombre, de dónde son. Bueno, ¿qué significa la transformación de las masculinidades? Como Luke venía diciendo, nosotros trabajamos con las comunidades de fe principalmente y hay una intervención de cambio de normas, normas sociales, que son un factor que contribuyen a las actividades que hacemos para modificar estas normas cuando hay desigualdad, por ejemplo, en la forma que las personas viven. Estas normas pueden contribuir también a terminar con la violencia sexual y de género y promover la igualdad. Este es el enfoque principal el punto principal de nuestro enfoque. Y hoy tenemos que promover los puntos positivos de ser hombres y mujeres. También utiliza un balance de reflexiones espirituales, es decir, volver a las personas a un contexto para que apliquen sus conocimientos según los contextos en los que viven. Y el foco es en los temas principales que son la igualdad de género, la igualdad de roles y de normas, el poder, el desequilibrio que hay en el poder y en las relaciones. Y para tener todo esto, sabemos que tenemos que comprometernos personalmente, tener ganas de modificar y de reflexionar sobre los procesos de todos los actores. Y esto es clave. Estas personas tienen que comprometerse para poder lograr el cambio. Y por último, contarles que esto es un programa, un enfoque basado en la evidencia. Hemos trabajado nosotros en distintos contextos y lo que queremos hacer es adaptar este enfoque también a los diferentes contextos. Por eso estamos evaluando la situación en diferentes lugares. Según cierta información y resultados que les vamos a mostrar luego, van a ver las modificaciones que vimos en diferentes contextos. La próxima, por favor. Hay componentes claves y los principales son el liderazgo. Esto es central porque como líderes tenemos un rol principal en saber desde la iglesia qué queremos hacer con nuestras comunidades. Nosotros como líderes de fe necesitamos estar entrenados, capacitados
para saber cómo abordar los temas difíciles en esto y adaptar a esos campeones de género para que lleven el modelo a sus comunidades y para que jueguen estos roles en sus comunidades de la mejor manera posible, para que la gente pueda aprender de ellos sobre cómo se debe vivir en comunidad, en cuanto a cómo poder evitar ciertos temas. Y otro tema un tema muy importante son los campeones de género, que son activistas que facilitan el diálogo en las comunidades, a nivel de la comunidad y de la iglesia, que reciben capacitación y crean capacitaciones y que organizan actividades de difusión al nivel de la iglesia para llevar a la comunidad. Y la principal actividad que hacen son estos diálogos en los que reúnen a las personas en grupos pequeños para que reflexionen sobre sobre unos materiales que les damos. Y también tenemos otro elemento que es la difusión de las actividades, es decir, ver que hay actividades que están sucediendo en distintos niveles. Algunas son a nivel de la iglesia y otras a nivel de la comunidad. Así que presentamos cuáles son las actividades, difundimos cuáles son las actividades que vamos a hacer para la comunidad y cuáles para la iglesia, porque queremos llegar a todas las personas de la comunidad. Algunas son para las comunidades locales. Como dijimos, transformar las masculinidades tiene componentes claves. Hay cuatro fases principales. La primera es la transformación del liderazgo. Para este programa, este abordaje, no se trata de capacitación y de empezar a trabajar, sino que queremos que el liderazgo sea transformado, que sea responsable, y por eso empezamos allí, cuando pueden dar apoyo, cuando están capacitados y pueden dar capacitación a los y las campeonas de género cuando hay actividades a nivel comunitario. Y estas líderes es importante pensar en las actualizaciones para que estén al tanto con las cosas y para que tengan tiempo de debatir todo lo que sucede en la comunidad. Esta es la fase 1. La fase 2 es equipar a los y las campeones de género que son capacitados con el manual para transformar masculinidades. Después de eso se va a reclutar a los y las líderes de campeones de género que van a mediar los diálogos de género, las sesiones de diálogo. Y el liderazgo va a ser quien identifica a las personas según los criterios que nosotros tenemos, para que eso nos ayude a seleccionar personas calificadas como campeones y campeonas de género, que también van a ser capacitados. Pero como dije, en el caso de ellos, también hay que tener actualizaciones. Esta es la segunda fase. La tercera fase, siguiente, por favor. La tercera fase se trata de facilitar los diálogos entre la comunidad. Estos diálogos comunitarios, como pueden ver en pantalla, se organizan en una especie de ciclo, es decir, empezamos algunas sesiones y después de haber terminado con el bloque de sesiones para el ciclo, podemos volver a empezar un ciclo. Estos diálogos comunitarios son mediados o dirigidos por campeones y campeonas de género que tienen unas 2 semanas en el modelo estándar para planificar, para reclutar y para dar resúmenes acerca del proceso. Luego las sesiones van a ser mediadas durante unas 6 semanas y cada semana va a haber una sesión de 1 hora. Pero para las primeras 5 semanas, las personas se van a reunir en grupos separados. Y la última reunión se van a combinar todos estos grupos para compartir aquello que se aprendió durante las 5 semanas anteriores. La última fase, que es la fase número 4, se trata de la difusión de los mensajes. Esto se puede hacer, esto lo pueden hacer los líderes o los participantes, las participantes de los diálogos comunitarios pueden compartir sus experiencias,
o durante las celebraciones, porque se organizan eventos para celebrar los cambios que se observan y allí las personas pueden compartir sus testimonios en estos eventos. Siguiente diapositiva. Las áreas de cambio, la teoría del cambio para transformar masculinidades tiene tres esferas. Tenemos la esfera del control. Allí es donde se hace la mayor parte de la intervención comunitaria. Se capacitan actores, campeones y campeonas de género, líderes y la audiencia primaria que tenemos, que son mujeres y varones a nivel de la comunidad. La segunda audiencia es la comunidad en general, pero los y las principales actores y actrices tienen que estar capacitados como líderes y campeones de género, y gracias a determinadas adaptaciones que introducimos, tenemos otra categoría de actores que son los grupos de acción comunitaria. Esta sería la esfera de control, porque es la esfera, somos nosotros los que trabajan en esta esfera. La siguiente esfera, la segunda esfera, siguiente diapositiva, por favor. La segunda esfera, que es la esfera de influencia, aquí tenemos los resultados intermedios. Se trata de las actitudes, de las habilidades de apoyo, de la responsabilidad ambiental. Allí queremos ver los cambios que empiezan a nivel comunitaria después de haber participado en la esfera de control. Lo que sigue es, queremos ver cambios, influencias. Una de ellas es la actitud. Queremos ver las actitudes de igualdad de género que se producen en la comunidad y el rechazo a la violencia sexual y de género. Es decir, no aceptar cuando alguien es abusada o violada. Toda la comunidad se debería tener que prepararse y decir, no vamos a soportar esto. Todos tendrían que poder hablar en contra de esto como parte de sus responsabilidades. Pero también el apoyo. El apoyo, nosotros queremos ver ese cambio de actitud. Como ven en pantalla, hay muchísimas cosas que queremos ver impactadas y queremos ver el cambio en las personas. La última esfera es la esfera del interés. Allí queremos ver el comportamiento de las personas, la mejora en las relaciones al nivel del hogar, las mujeres, en las formas en las que los varones nos tratamos entre sí. Hay que ver que las relaciones han mejorado y queremos también aumentar la comunicación entre las parejas y la toma de decisiones compartidas, porque en la mayoría de las comunidades las mujeres a veces toman las decisiones o muchas veces las mujeres ni siquiera participan. Queremos ver esos cambios, queremos ver una reducción en la violencia de género entre parejas y queremos saber un aumento en el apoyo a los y a las sobrevivientes. Pero el impacto esto va a afectar tanto a las mujeres como a los varones. Queremos ver que tengan relaciones más igualitarias y libres de violencia. Así, este es el abordaje para cómo funciona la transformación de las comunidades. Como dije, los diálogos comunitarios son la forma en la que se organizan las actividades, las organizan los y las campeones de género. Estas sesiones son mediadas por campeones y campeonas de género. Tenemos un manual de consulta durante esas sesiones de mediación. Estas sesiones, como dije, duran 2 horas cada una durante 6 semanas. Este sería el modelo estándar. Hemos hecho algunas adaptaciones que las vamos a ver después. Podemos tener más de 6 sesiones, pero el modelo estándar indica 6 semanas. Como dije, se organizan en grupos de un solo género durante las primeras 5 semanas y las últimas semanas hay un grupo combinado donde están las mujeres y los varones juntos. El tamaño de los grupos para estos diálogos tiene un máximo de 10 personas por grupo y un mínimo de 8 personas por grupos, porque queremos mantenerlas el sentido de la responsabilidad, pero a la vez queremos que la participación sea activa. El lenguaje se tiene que desarrollar según la audiencia. Cuando hablamos con varones es más fácil, tienen su forma de hablar de las cosas y el desafío que
enfrentamos puede ser diferente de que enfrentan los grupos de mujeres. Entonces, es más fácil hablar de esas cosas cuando están separados en grupos de género. Sí, estas reuniones orgánicas son organizadas por los y las campeonas de género, pero es importante mencionar que los y las participantes de los diálogos comunitarios van a ir a estas sesiones y en este caso la participación era casi de 80% y esto es importante en el reclutamiento. Es importante que las personas que vengan a los diálogos comunitarios se comprometan a asistir a las 6 sesiones. Como ven aquí, el ciclo, lo ven en pantalla, creo que ya lo expliqué. Dije que tenemos unas 2 semanas para planificación, reclutamiento, etcétera, y para hacer resúmenes. Luego tenemos 5 semanas de diálogo comunitario en grupos de un solo género, y la última semana se produce la reunión combinada con mujeres y varones. Siguiente diapositiva. Así se ven las sesiones, estas son los principales temas, pero debajo de cada tema hay muchos subtemas y se puede hablar de muchísimas cosas diferentes. Pero las primeras 2 semanas son presentación y las causas de violencia sexual y de género. La segunda semana es roles de género y normas en la vida diaria. La tercera es Estado, poder y violencia sexual y de género. Y la cuarta semana es la fe y la violencia sexual y de género. Y queremos contextualizar esto para la quinta semana, que se trata de avanzar y reflexionar. Y después de esta semana la gente se va a reunir de forma combinada, donde vamos a hablar del futuro y de las comunidades libres de violencia sexual y de género. Tenemos muchos materiales, estos son los manuales estándar que utilizamos. El verde de aquí es el principal para la capacitación, el manual de capacitación para transformar masculinidades. Aquí el manual de diálogo comunitario es lo que usan los y las campeones para mediar los diálogos. Incluye las preguntas que hay que presentar, el material que se necesita para cada sesión. El mano a mano es un estudio bíblico y en este manual también tenemos versos del Torah, del Corán, perdón, del Corán dentro del contexto del Corán, y la guía de implementaciones principalmente para las personas que quieren implementar los programas. Aquí se incluyen diferentes pasos para diseño de programas, las herramientas que se necesitan, cómo preparar los talleres, y todos esos detalles se pueden ver en esta guía de implementación, que es posible que tengan acceso a estos manuales después de esta sesión. Van a poder tener acceso. El resumen de transformar masculinidades, tenemos principios esenciales, como dijimos, queremos desafiar las normas de género y sociales que son dañinas y enfocarnos en desigualdad y en jerarquía de poder y las causas raíz de violencia sexual y de género. También se trata de un proceso de movilización comunitaria y hay diferentes pasos para este abordaje. También hablamos de un aprendizaje experimental que sea interactivo y que se aleje de las discusiones teóricas. No queremos repetir lo que dicen los manuales, queremos poner las cosas en contextos para saber qué está sucediendo en cada contexto y aplicarlos a los temas de cada sesión. Las prácticas responsables son importantes para la gente que adopta este abordaje. Esto tiene que servir a nivel personal y de las relaciones y a otros niveles también. Siguiente diapositiva, por favor. Las sesiones, los diálogos se enmarcan dentro de las escrituras principales que incluyen las normas y las prácticas. Esto es importante porque se trata de cambiar las normas dañinas o de cambiar las normas dañinas, y las escrituras que nosotros usamos se tratan de las normas, se tratan del género, la forma en la que la gente interpreta el género, internaliza las cosas según su contexto. Y un término para reflexionar. No se trata de enseñanza, sino de reflexionar lo que sucede en cada comunidad para tomar la decisión correcta según lo que entiendan. Pero esto
Esto se los dice alguien que ha sido capacitado en estos asuntos y hemos visto también funciona entre distintas fes porque hemos trabajado en contextos con personas cristianas, pero también hemos trabajado con personas musulmanas, etcétera. Entonces puede funcionar en varias fes diferentes, pero también fomenta la cohesión social porque algunas fes a veces ni siquiera trabajan juntos, pero este abordaje contribuye a la cohesión social cuando más la necesitamos. Entonces es aprendizaje grupal y un espacio seguro para los diálogos, tanto para más mujeres como para varones. Tenemos que aprender continuamente y garantizar que durante la implementación recibimos comentarios para mejorar, contextualizar o adaptar nuestros contenidos según lo que los miembros y las miembros de la comunidad nos informan. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hemos hecho algunas adaptaciones y hemos recibido fondos de diferentes donantes. Como podemos ver aquí, recibimos fondos clave institucionales de UKAID, y de USAID, de la Fundación Templeton, de contextos humanitarios y afectados por el conflicto, y de Living Stones. Existen algunas adaptaciones temáticas clave que hicimos, por ejemplo, en Mali adaptamos a transformar masculinidades, sobre todo en lo que tiene que ver con la mutilación genital y también los casamientos infantiles. También adoptamos el abordaje del empoderamiento económico de las mujeres. En la República del Congo trabajamos en planificación familiar. En Nigeria trabajamos en planificación y cohesión social entre diferentes FES. En la República del Congo también trabajamos en contextos humanitarios y afectados por el conflicto. En el caso de Irak fue un proyecto con fondos de la Dutch Relief Alliance. En Asia Central trabajamos con un enfoque en donde se trabajara en comunidades que no tienen fe, es decir, que no era dentro de la comunidad, no en la mezquita ni en esos contextos. En América Latina hicimos una movilización de la iglesia en Jordania. Trabajamos con refugiados de sirios e iraquíes. Esto recibió la fundación de Stone. Yeah, I think this is the end for the first part. Creo que esta es el final de la primera parte. Hay algunas preguntas. Creo que podemos hablar de eso. Si alguien tiene preguntas, por favor. Bueno, hay una serie de preguntas en el cuadro de chat, Hueso. A ver, voy a mirar. Una de las preguntas es, ¿cómo se nominan los y las campeonas de género? Can you answer? ¿Se puede responder Put all the questions and we'll come, o hacemos todas las preguntas? A ver. Una se trata de cómo se nominan las y los campeones de género. Alguien pide que si puede elaborar en el significado de avanzar, de progresar y mirar hacia el futuro, y cuáles son las diferencias entre estas fases que mencionó. Hay otra pregunta sobre los y las mediadoras y cómo se los capacita y cómo se les identifica. Creo que es similar a la primera de las y las campeones de género y cómo se les capacita para mediar los diálogos. Otra pregunta tiene que ver con, pide ejemplos sobre la difusión de los debates. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las masculinidades más tóxicas? ¿Cuáles son algunos ejemplos más comunes de las masculinidades no saludables que hay que, a las que hay que poner fin? Y uno más acerca de las medidas que tiene el programa para capturar y entregar los cambios en actitud y en comportamiento entre los y las participantes. A ver, Michael, a ver si...
Voy a empezar a responder algunas. No sé, Hueso, si quieres empezar. Yo quiero responder la pregunta de las conductas a las que hay que poner fin, los ejemplos. Sería útil aclarar que la etapa en donde se pone fin, lo que queremos decir con eso es compartir mensajes a nivel más amplio que la iglesia. Entonces, principalmente la intervención principalmente se hace dentro de la iglesia. Así, los diálogos comunitarios son con las y los feligreses. Algunos los hacen los líderes. Entonces, la intervención principal se hace con la comunidad de la iglesia. Cuando hablamos de poner fin a estas actitudes, lo que decimos es que no solo nos interesa la comunidad de la iglesia, también nos interesa la comunidad amplia. Cuando queremos poner fin a esto es compartir estos mensajes con toda la comunidad, y esto se puede hacer en la forma de una charla después de un evento deportivo o de los diferentes eventos culturales que se celebran en la comunidad, pero lo importante es que que difundimos estos mensajes en la comunidad amplia. Y en cuanto a la pregunta puntualmente, estábamos preguntaban sobre las normas que hay que abordar. Es una pregunta muy útil. De hecho, por lo general, hay normas muy comunes que vemos, por ejemplo, eh, que esté bien que los varones disciplinen a sus esposas con violencia física cuando hacen algo mal. Eso lo vemos muy a menudo. Sin embargo, en cada comunidad las normas van a ser diferentes, y trabajamos con el Instituto de Salud Reproductiva para desarrollar una herramienta que les ayude a entender, que nos ayude a entender cuáles son las normas en la comunidad. Entonces, cuando cambiamos de contexto, usamos esa herramienta, solo nos lleva unos días, y eso responde las preguntas que usted dice, cuáles son las normas dañinas que existen en la comunidad. Espero que sea útil para esa pregunta, y si necesitan más también. Bien, gracias, Luke. Alguien preguntó sobre cómo se eligen a los campeones de género y la voy a combinar con otra de las preguntas. Si vieron quizás, tenemos una herramienta que es para transformar, y un manual para transformar las masculinidades, y tenemos diferentes agendas. Esto significa que capacitamos a nuestros campeones de género por 4 o 5 días para que sepan qué es lo que se necesita para ser un campeón de género, porque ellos tienen que luego facilitar diálogos, tienen que estar más días, por ejemplo, disponibles, y también tienen que desarrollamos para cada categoría un manual. Y en términos de cómo los reclutamos, a partir de las capacitaciones tenemos ahí un criterio. No, lo que hacemos es ir a las comunidades, comenzamos a trabajar con las iglesias locales y les explicamos por qué vamos a verlos, y si están interesados pueden participar del programa. Luego de la capacitación de 3 días y de comprender de qué se trata, les compartimos los criterios que tenemos. Por ejemplo, tiene que ser alguien que viva en la comunidad y que haya vivido ahí por mucho tiempo, es decir, una persona que conozca, que sea reconocida en la comunidad. También vemos por qué están interesados en este tipo de trabajo. También que nunca haya sido un perpetrador en su comunidad, y luego se los capacita para que puedan convertirse en los campeones de género o facilitadores. Es importante, como les dije en la presentación, el compromiso con la transformación. Esto es muy importante. En este proceso de capacitación y de trabajo con las comunidades,
les decimos que estamos monitoreando su comportamiento, a ver si ellos se comportan como les damos la capacitación. También, ¿cómo hacemos para capturar el cambio? Bueno, tenemos una herramienta también y los líderes de género, los campeones, generan también diálogos con los líderes de fe y tenemos un staff que trabajan en colaboración con ellos. No están solos, trabajan con nuestro staff y en caso de necesitar apoyo, el staff de los proyectos los ayudan. Pero para juntar testimonios, por ejemplo, o tomar historias de éxito, ellos son los que están ahí, son los campeones de género y los líderes de fe. Y luego de un tiempo tenemos que organizar estudios, por ejemplo, encuestas, por ejemplo, para generar cambios, para ver si necesitamos cambios. Y según nuestro investigador, podemos ver quiénes participaron de las actividades y si pueden compartir algo. Y así compartimos estudios que van a ver de cómo juntamos datos sobre lo que hemos observado. Alguien también preguntó sobre las fases. Bueno, como dije, tenemos 4 fases para la transformación de las masculinidades. La primera es transformar el liderazgo. Esta es muy importante porque, como dijimos, el liderazgo puede ser a nivel de la iglesia o de la comunidad. Para tomar la responsabilidad, porque también hay otro aspecto que es tener la sostenibilidad del programa. Por ejemplo, cuando el líder se involucra en este programa, es fácil integrar el programa con la iglesia. Luego de ser capacitados, de recibir el material, participan de la selección de los campeones de género en la comunidad. La segunda fase es sobre armar un equipo de capacitación a partir de las personas que fueron elegidas como campeones de género. También hacemos una capacitación con materiales para luego llevar los diálogos a la comunidad. Reclutamos hombres y mujeres y estas son nuestras primeras y segundas etapas. La tercera es facilitar los diálogos con la comunidad, como ven en la pantalla. El diálogo con la comunidad son facilitados por los campeones de género utilizando las guías de los facilitadores. Las sesiones se organizan más o menos durante 6 semanas y los participantes son entre 8 y 10 para que el grupo de hombres sea facilitado por un hombre y el grupo de mujeres es liderado por una mujer. Durante 6 semanas, que se dividen en 5 semanas, las personas trabajan en grupos separados por sexo y en la última semana se unen todos. Luego tenemos algún tipo de compartir información con los líderes, comprender, por ejemplo, que nos cuenten sobre los desafíos que tuvieron, darles consejos sobre cómo llevarlos adelante. Y luego termina el ciclo y comenzamos a programar un nuevo ciclo y así lo organizamos otra vez y otra vez. La última etapa es difundir las actividades. Creo que Luke ya explicó esto, pero es sobre llevar actividades, difundir el mensaje en la comunidad más extensa. No solo, por ejemplo, los líderes de fe, por ejemplo, pueden compartir testimonios o hacer eventos luego de cada ciclo, porque luego de cada ciclo tenemos que organizar estos eventos para que las personas celebren los cambios que han visto. Y así también planeamos cómo continuar el recorrido. Así que creo que esas fueron las preguntas que tomé. Si hay más, me avisan. Hay otras, creo, pero
podemos, hay una que apareció varias veces y que dice sobre si los recursos están disponibles. Sí, están disponibles gratuitamente en nuestro sitio web. Creo que alguien ya lo compartió, así que gracias. Y lo único que tenemos que decirles es que los recursos están disponibles, pero desde nuestra experiencia es mucho más práctico y efectivo si trabajamos en sociedad con otros. Entonces, en algunas circunstancias, recomendamos fervientemente que puedan hacer un aporte por estos materiales. Y en segundo lugar, también apareció varias veces el tema de las comunidades de fe. Como dijeron, T-Fund es una organización cristiana, pero sí trabajamos con otras fes en otros contextos. Por ejemplo, en Nigeria hay un proyecto donde trabajamos entre cristianos y musulmanes y tenemos un componente de construir la paz y la cohesión social en un lugar donde hubo muchos conflictos entre los musulmanes y los cristianos. Así que no hay forma de terminar con la violencia si siguen estos conflictos. Por eso, para nosotros fue un trabajo primordial y fue una gran experiencia. La última pregunta es, te la paso, creo, antes de que sigamos con la presentación. La pregunta decía, ¿cómo garantizan que estas no son ideas solo del occidente? ¿Cómo se aseguran de que estos son valores que son partes de la comunidad en sí? Bueno, esto es parte de la comunidad porque todos tenemos una fe. Entonces, si utilizamos nuestra fe, nuestro enfoque, pueden llegar a todas las personas de la comunidad. Recuerden, hay personas que no les podemos llegar a partir de la fe, pero sí por ahí con actividades comunitarias. Y esto es muy importante, porque cuando ellos vean el liderazgo de la iglesia, cuando vean a los líderes de la comunidad, se va a generar un cambio, quizás su perspectiva sobre cómo abordar el tema en la comunidad. Los líderes toman la responsabilidad en estos temas. Ay, perdón. Alguien dijo, se perdieron mi pregunta, saltearon mi pregunta. Luego volvemos a eso. Quiero decirles que la fe es muy importante en cuanto a acercarnos a la gente más fácilmente, pero también llegar a las personas desde otra manera también es importante y así podemos generar cambios. Hay líderes que utilizan, por ejemplo, escrituras de la manera incorrecta porque no comprenden bien el mensaje. Entonces, tratamos de darles datos, background sobre todo esto y sumar valor para lograr la lucha contra la violencia sexual y de género. Bien, creo que había una pregunta, no sé si podemos contestarla. Bien, esto es uno de los desafíos. Quizás luego volvemos a esto, vemos los desafíos que enfrentamos. Sí, déjennos continuar con la presentación porque quizás algunas preguntas las van a ver respondidas ahí. Vamos a hablar sobre los desafíos que tenemos en las sesiones de aprendizaje y luego, si no, volvemos a las preguntas. La próxima, por favor. Bueno, para esta segunda parte vamos a compartirles casos de estudios, casos prácticos donde tenemos pruebas del trabajo que hicimos en la transformación de las masculinidades. El primero es el de What Works, que funcionó para prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Lo hicimos con DRC
y fue financiado por FCDO del Reino Unido. El segundo fue sobre masculinidad, familia y fe. Fue un modelo de transformación de las masculinidades, pero es una adaptación donde abordamos también la planificación familiar y la fe. También lo hicimos con DRC, USAID y Ruanda. En el primer caso, por ejemplo, sobre qué funciona para prevenir la violencia, acá vamos a compartirles algunos cambios que hemos visto durante la implementación. Por ejemplo, desde la tolerancia a la resiliencia, vimos un montón de situaciones que cambiaron. Por ejemplo, al principio nos dimos cuenta, por ejemplo, que la violencia física era justificada. Para las personas, especialmente para los hombres, esto era aceptado. Y luego el porcentaje fue de 71% a 55%. Luego, este número cambió de 71 a 55%, como les dije, que es un buen número, un gran cambio en cuanto a reducir la violencia que era justificada. También en la misma vemos que las mujeres no se les permite que se nieguen a tener sexo. Y esto, por ejemplo, en las comunidades, las mujeres se veían abusadas porque se negaban a tener sexo. Entonces vimos un cambio también de 80% a 55%. Y luego también vimos que las mujeres, por ejemplo, al principio aceptaban esa violencia, pero luego de la intervención de este programa, esto bajó a 38%. Luego pasamos de la superioridad masculina a la igualdad de género y se creía que los hombres eran superiores a las mujeres. Entonces, tratamos de ver cómo veían los hombres esto. 90% decía que los hombres eran superiores a las mujeres. Cuando llevamos adelante nuestra intervención, el número cambió a 70%. Y así entonces hubo personas que se dieron cuenta que Dios creó a las mujeres y a los hombres iguales. Y las mujeres, por ejemplo, 90% de ellas decían que su rol principal es el cuidado de la familia y cocinar. Entonces, luego, a través de nuestro trabajo, reducimos el número de mujeres que piensen eso. Hubo un cambio entonces del 30%. Luego, desde la violencia hacia las respuestas no violentas, vimos que también hubo una reducción de la violencia de parejas privadas y vimos que esto se modificó del 68% a 24% y luego de 69 a 29%, lo cual es enorme el cambio. Y en el caso de las mujeres, esto cambió de 21% a 4%. Entonces, los sobrevivientes, por ejemplo, tenían una actitud estigmatizada. Entonces, hubo un gran cambio en cuanto a lo que ellos creían con respecto a las personas que sufrieron violaciones, por ejemplo. Algunas personas pensaban que esta persona quizás sufrió una violación y se sentían culpables por eso. Personas que habían sido violentadas, abusadas, y aquellas personas que buscaron asistencia de los líderes de fe, vimos un cambio transformador enorme y vimos cómo pasamos
del 2% de aquellas personas que buscaron asistencia en los líderes de fe a 40%. Entonces, ahí vimos cómo los líderes de fe o los líderes de las comunidades pudieron dar un gran apoyo. En general, la mayoría de estos sobrevivientes recibieron una respuesta desde la fe, desde las instituciones de fe. Y luego de pasar del silencio a ser campeones vocales, vimos también un gran cambio de que 83% de personas participaron en charlas públicas o discusiones sobre violencia contra mujeres y niñas. Y también vimos que se utilizaron los espacios de fe y esto ayudó muchísimo para llegar a más personas, a un gran número de personas en la comunidad. Y ven aquí los resultados. Esto se hizo no solo al nivel de la iglesia, sino también de la comunidad. Y vemos que 83% de las personas participaron de actividades públicas y charlas y 64% accedieron a consejos de pareja. The first case study, and we engaged about 70. Sorry. Hola. Okay. We engaged about Aquí reclutamos a unos 75 líderes de fe, a 30 campeones y campeonas de género y 15 miembros de grupos de acción comunitarios. Y en cada grupo de acción comunitaria había 15 personas que también son miembros y miembros de estos grupos de acción. Y la presentación del equilibrio de género era 50-50. Un 50% de mujeres, un 50% de varones, y esta gente fue capacitada y equipada, y la mayoría de los temas que hablamos con estas personas eran las causas raíz de la violencia de género contra las mujeres, pero y los aspectos de mediación. Hay algunas acciones comunitarias, modelos y hay también el apoyo que se le da a las y los sobrevivientes, y tenemos un componente clave que es la mentoría y la supervisión. La gente, estas personas que trabajan en la comunidad tienen que supervisar y monitorear todas estas cosas. Por eso se necesita personal que pueda participar en diferentes actividades y seguir lo que está sucediendo en la comunidad. Y así como también investigar o recopilar evidencia, que es muy importante para informar este trabajo. Le voy a devolver ahora la palabra a Luke. Muy útil, muchas gracias. Y describimos masculinidades transformadoras como algo basado en evidencia, y lo decimos a partir de la investigación de las asociaciones que tenemos con universidades que hemos tenido, que sirve para las adaptaciones y las descripciones. Nuestra evidencia proviene de investigación de alto calibre y de todas las intervenciones de las evaluaciones de monitoreo que provienen a su vez de esta investigación de alto calibre, que figura también en nuestro sitio web si les interesa conocer la metodología. Esta segunda intervención o segunda adaptación de masculinidades, familia y fe, esto utiliza exactamente el mismo modelo de transformar masculinidades, pero incluye un componente de planificación familiar, además de los aspectos típicos, líderes de fe, campeones de género, diálogo comunitario y difusión. Incluimos reflexiones de planificación familiar en estos diálogos, así como fortalecer los servicios de planificación familiar en conjunto con el Instituto para la Salud Reproductiva. En este caso hubo capacitaciones para proveedores de atención médica, y había una línea de teléfono gratuito que se usaba para responder preguntas y consultas sobre salud sexual y reproductiva.
se agregaron criterios específicos en esta intervención porque aquí trabajamos específicamente para dar apoyo a padres nuevos y a parejas recién casadas de la comunidad. Entonces, además de estos problemas normales que fuimos abordando con nuestra organización, notamos que hay uso restringido de planificación familiar y poco apoyo para las familias. También hay una falta de decisión conjunta en la planificación familiar en las parejas y también existe una oposición real o percibida a la planificación familiar por parte de líderes religiosos y hay muy poca evidencia en torno a todo esto también. Como dije, agregamos un debate sobre planificación familiar para así pueden ver que el diálogo central se mantiene igual, pero se le agregue en la semana 7 y en la semana 8 hay debates específicos acerca de planificación familiar. Y esto tiene que ver con continuar el diálogo de otras semanas. Por lo tanto, aquí hablamos de planificación familiar en el contexto de la toma de decisiones compartida y la igualdad y el poder compartidos. Voy a compartir algunos resultados, voy a empezar con algunos sobre planificación familiar, pero también voy a hablar de otros indicadores como la violencia de pareja. Pueden aquí, no sé si está muy claro, pueden ver aquí que las personas que están en las congregaciones tenían más tendencia a informar el uso moderno de planificación familiar en comparación con las personas que no estaban en comunidades con intervenciones. Estas personas decían querer usar una forma de planificación familiar en cuanto a incidencia, los miembros de las congregaciones, de estas congregaciones, tenían más confianza al decir que podían usarlas si lo querían, y esto en comparación de las personas que no pertenecen a una congregación y tienen más confianza de hablar con su pareja para sugerirle el uso de métodos de planificación familiar en comparación con las personas que no pertenecen a estas congregaciones. Quiero compartir estos hallazgos estadísticos con ustedes porque realmente creemos que al agregar un componente podemos abordar otras cuestiones, no solo igualdad de género o la violencia sexual y de género, sino con otras cuestiones como el uso de métodos de planificación familiar. La otra pregunta en torno a si agregar un componente reduciría la efectividad del objetivo principal, que es la reducción de la violencia sexual y de género y la promoción de la igualdad. Los resultados que recibimos fueron muy alentadores. Perdón, hay que silenciar el micrófono de la persona que está hablando. También en términos de la violencia de pareja o IPV, los y las miembros de las congregaciones de estas comunidades tenían menos experiencia o denunciaban menos experiencia de violencia de pareja y los varones no decían perpetrar violencia de género en comparación de varones que no pertenecen a las congregaciones como esta. En cuanto a la violencia física de pareja, no mostró una gran diferencia. Sin embargo, sí se redujo con el paso del tiempo. En cuanto a cualquier forma de violencia de pareja, no vimos particularmente diferencias significativas a nivel estadístico en las parejas recién casadas. Sin embargo, los padres y madres primerizos denunciaban menos violencia de pareja en comparación con otras congregaciones. No tenemos muy en claro las razones para esto, pero fue interesante saber que estos dos grupos diferentes, las parejas recién pasadas y los padres y madres primerizos, tenían
de resultados diferentes. Algo interesante tiene que ver con las normas. Nosotros esperábamos que las normas iban a cambiar, esperábamos que la percepción de las personas de las acciones y las creencias de otras personas iban a cambiar antes que el comportamiento, pero lo que realmente vimos es que el comportamiento cambia antes que las normas. Entonces las normas no cambiaron tanto como creímos que iban a cambiar, pero las conductas, los comportamientos sí cambiaron y eso fue lo que nosotros tuvimos que reflexionar en cuanto a la teoría. Le voy a dar ahora la palabra a Huesa que nos va a hablar de algunos de los desafíos. Gracias, Lu. Bien, para esta presentación, para este abordaje de TM, tuvimos algunos desafíos y me parece buena idea que vean esto cuando trabajan en comunidades basadas en la fe o con voluntarios y voluntarias. Uno de los desafíos tuvo que ver con las personas a nivel de la iglesia que no son asociados. En el caso de los voluntarios, hemos visto que los voluntarios abandonaban a la mitad de la implementación, entonces había que volver a capacitar personal para tener el número que quisiera hacer las actividades a nivel comunitario. Este fue uno de los desafíos. El otro es la carencia de servicios, en especial para los y las sobrevivientes en áreas rurales. Eh, Cuando tratamos de difundir estos mensajes de violencia sexual y de género, cuando queremos contarles por qué es importante reconocer los tratos a nivel físico, emocional, en la mayoría de los casos, en las áreas rurales no existen proveedores de servicios para las y los sobrevivientes y esto es parte del desafío y los participantes eh, divulgan algún tipo de violencia sexual y de género. Es decir, la gente en estos programas tienen que recibir capacitación sobre el aspecto ético para que puedan mantener la confidencialidad de la información de la gente que divulga esta información. Hacen falta servicios y en contextos humanitarios he visto gente hacer estas preguntas. Hemos tratado de implementar estos en contextos humanitarios en República Democrática del Congo, pero hay mucha gente desplazada que tiene prioridades que no están relacionadas con los mensajes de violencia sexual y de género. Tienen otras necesidades como alimento, como saber quién les va a ayudar a sobrevivir, incluso si están sufriendo de estas normas dañinas, pero fue esta una de las cosas que vimos. Y en cuanto a las justicias, en algunos contextos es muy riesgoso esta búsqueda de justicia dada la impunidad. Entonces, cuando un perpetrador, por ejemplo, ha sido llamado ante la justicia, eh, esto hace que la vida de los y las sobrevivientes esté bajo riesgo. Siguiente diapositivo. En las comunidades en las que trabajamos, la fe ofrece oportunidades poderosas para la participación y la movilización. Creo que mencionamos esto ya. Los líderes y las líderes religiosos y la comunidad con fe es muy poderosa para el cambio. También se brinda la oportunidad de un cambio sostenible en la comunidad, porque las organizaciones están en las comunidades por un periodo corto, pero los representantes locales y el cambio local viene para quedarse. Y si podemos incluir esto en los programas, esto significa que el cambio va a durar durante un periodo. Por eso ofrecen una gran oportunidad para que todos y todas los miembros de la comunidad participen y para que el programa se mantenga. Y las escrituras, las creencias espirituales y los líderes de la comunidad tienen que ser creíbles. La gente tiene que poder confiar en esta gente.
como un líder de fe está hablando, shift of los change otros tienen que poder sentirse cómodos, creerlos. Esto ayuda a reforzar las normas en torno a la igualdad, las normas en torno a la desigualdad. Entonces, los abordajes basados en la fe están demostrando sus efectos y son importantes para no reforzar las normas dañinas de género. Em, Hay que tener la intención, hay que ser muy claros en cuanto a cómo abordar estas normas dañinas que ya son conocidas. Y podemos dar ejemplos y hacer referencia a las normas dañinas que ya existen y que ya son conocidas. Y estos líderes de fe de la comunidad están en la misma posición de pedir a la gente que participe en la prevención de violencia sexual y de género en los contextos. Estos son algunos de los aprendizajes principales. Otros aprendizajes principales es que para que participen tanto varones como mujeres, es importante que participen porque tienen el mismo poder de hacer oír sus voces. Se escuchan todas las voces, tenemos 50% de mujeres, 50% de varones que enseñan con el ejemplo y el acompañamiento de agentes esenciales es muy importante. Cuando diseñen sus propuestas, tengan en cuenta los proyectos cercanos a estos actores de la comunidad para garantizar la correcta implementación e incluso si hay desafíos van a contar con alguien que les dé apoyo. Y el personal general y los actores esenciales ya creen que están haciendo algo bueno relacionado con cuestiones de género. Pero lo importante es que en este abordaje todos y todos participen en el proceso de transformación. Para eso estamos siguiendo lo que está logrando el abordaje. Por eso es importante para el personal y para los actores de la comunidad que sean responsables, que tengan el compromiso con lo que se está enseñando en la comunidad. Y los hombres recuerden que tienen un conflicto para entender sus roles en la comunidad. La mayoría de las veces los hombres no cumplen sus roles, se los dejan a las mujeres y lo hemos visto que las mujeres algunas veces pueden estar conflictuadas, pero los varones no sienten este conflicto. Las mujeres son más pacíficos, entonces consideran que tienen que pedir perdón. Hemos visto en Myanmar, por ejemplo, que cuando abordamos las causas subyacentes de violencia sexual y de género, es importante el diseño, porque es posible incorporar diferentes niveles de intervención. Se puede planificar el trabajo individual, de relaciones, de la comunidad, pero se pueden agregar actividades que pueden estar dirigidas a personas, a tomadores de decisiones comunitarios, a nivel legislativo. Eso puede ayudarnos a garantizar que estamos abordando el problema a diferentes niveles con un abordaje socioecológico. Esto es muy importante a la hora de lidiar con violencia sexual y de género. Siguiente diapositiva. Otros aprendizajes clave, como dijimos, el abordaje es flexible y se puede adaptar a diferentes contextos. Nosotros adaptamos este abordaje a muchísimos contextos, no solo según las normas sociales, sino también según a los problemas que quieren abordar, como Luke nos mostró. Por ejemplo, si queremos abordar las normas sociales en torno a la planificación familiar, se puede adaptar en ese aspecto. Recuerdo, en una de las regiones adaptamos el abordaje a la forma en la que las mujeres pueden contribuir al ingreso. Entonces, las normas en torno al entorno económico, le agregamos a eso al abordaje. Por eso se puede adaptar, es decir, que no es que algo que se copia y se pega, se tiene que adaptar para garantizar que se aborda el problema que se identificó. Siguiendo un patrón de piloto, de prueba, se asegura que estamos poniendo a la gente a la cabeza de la iniciativa y explorar la evidencia es fundamental
para saber qué aprendimos de la intervención. La evidencia es muy poderosa cuando cuando se asocian con instituciones académicas, como los dos casos que compartimos. Uno fue dirigido, la investigación fue dirigida por una institución académica externa de Sudáfrica, y el otro caso fue liderado por el Instituto de Salud Reproductiva de la Universidad de Georgetown en DC. Por eso es muy importante pensar en qué personas pueden hacer, qué institución académica puede liderar la investigación, porque esto le va a agregar valor a los hallazgos a la hora de compartirlos. Bueno, esto es todo por ahora. Tal vez ahora podemos abrir el piso, la sesión de preguntas y respuestas. Yeah, there are a number of questions in the chat. No sé si hay preguntas. Sí, hay algunas preguntas en el chat. So, so one question, Una de las preguntas era sobre el trabajo en contextos humanitarios complejos. ¿Quieres responder? Sí, la vi. Creo que alguien preguntó cómo es trabajar con las personas que están desplazadas, por ejemplo, de una comunidad. Sí, tuvimos esta experiencia en DRC, trabajamos con una comunidad, con dos comunidades, con personas desplazadas y también con personas de una comunidad. Aquellos desplazados tenían sus necesidades, sus prioridades, y esto el tema de la violencia sexual y de género era su prioridad, por supuesto. Y trabajamos con ellos por un tiempo largo y fue un desafío, porque si ellos se mueven después de una locación, es difícil continuar con la intervención. Entonces, primero ahí tuvimos que identificar líderes de fe, contactarlos, porque si luego eran desplazados nuevamente, teníamos que continuar el contacto para ver cómo continuaban con el programa en esa comunidad. Tratamos de capacitarlos varias veces para que tengan herramientas para capacitar a estas personas, para que luego, si eran desplazadas nuevamente, pudieran saber cómo abordar los temas. Quizás ahí necesitábamos más materiales o adaptar los materiales y hacer un seguimiento de ellos cuando se movían de un lado a otro, pero estar en contacto con un líder nos facilitó el continuar brindándoles apoyo. Desafortunadamente, no pudimos llevar mucho a cabo estos proyectos. Hay otras preguntas sobre por qué les usaron planificación familiar versus anticoncepción, y también cuáles son los argumentos para demostrar que la planificación familiar está en línea con la religión. Y no sé, hay otras preguntas también. Otras sobre la comunidad LGBTIQI. ¿Qué proyectos tienen? Bien. La primera pregunta sobre planificación familiar y los diferentes métodos. Trabajamos en conjunto con un proveedor de salud, y cuando hablamos de los diferentes métodos de planificación familiar, ellos nos explicaron sobre las ventajas de los diferentes métodos de planificación. Abordamos esos temas y cuáles eran los métodos modernos existentes de contracepción. Hay métodos tradicionales y también otros más modernos.
que significa que, por ejemplo, no utilizar otros medios diferentes a los ya tradicionales existentes. Por ejemplo, plantas, remedios medicinales. Los métodos fueron explicarles a las personas y la elección era de cada pareja. Nosotros no tomamos las decisiones por las parejas, sino que les presentamos los diferentes métodos existentes con este proveedor de salud y luego aquellos que participaron de los diálogos de la comunidad eligieron los métodos con los que se sentían cómodos. Vale la pena agregar a esa pregunta sobre cómo la planificación familiar y la religión van de la mano, ¿no? ¿Quieres que yo responda? Sí, si quieres. Bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta es que incluso entre los líderes de fe, cuando hablamos de la planificación familiar, significa que uno quiere que las personas se detengan y que la planificación familiar no se trata de eso, sino que se trata primero. No, esto no es frenar, detenerse y tener hijos e hijos, sino que esto significa cuándo y cómo uno quiere tener hijos e hijas. ¿Cuántos quiere tener? No se trata solamente de tener niños en la familia, porque sí. Las personas lo entendieron porque tenían este error conceptual sobre qué es la planificación familiar. No se trata de que las personas no tengan más hijos, sino que se trata de saber cuándo y cómo planificar para que tengan un entendimiento certero de lo que es la planificación familiar. Hay muchísimas más preguntas, pero creo que hay una importante y es que sobre la rendición de cuenta y los sobrevivientes. Creo que esta es interesante. Tenemos debates en torno a esto porque es muy importante para nosotros continuar reflejando esto. Llevamos adelante estudios, hacemos trabajos con sobrevivientes y también estamos constantemente haciéndoles preguntas para que intervengan. Y tenemos otro colega que hoy no está aquí, que se llama Jenny, que específicamente trabaja con los grupos de sobrevivientes y de sanación y trabajan en contextos también grupales y tienen un mecanismo para terminar con la violencia. Es un mecanismo muy fuerte para también apoyar a aquellas personas que necesitan sanar. A veces no es fácil generar financiamiento, pero aún aprendemos y estamos interesados en este grupo. Hay otras preguntas muy interesantes en el chat, pero lo que voy a hacer es poner los mails a los que pueden enviar sus preguntas. También les damos nuestro sitio web donde pueden leer más sobre nuestro trabajo. Y si hay una pregunta particular que quieren que respondamos específicamente, nos pueden hacer llegar la pregunta a los mails. Mianca mencionó la comunidad LGBTQ. Esto se trata de derechos humanos. Las personas de la comunidad LGBTQ tienen derechos, entonces tenemos que protegerlos como seres humanos y así es como abordamos estas preguntas. Estamos de acuerdo en que las personas por ahí tienen distintos entendimientos, pero nosotros desde Tier Fund protegemos los derechos humanos en general. Bueno, Bianca, muchas gracias, Hueso y Luke, y a todos los participantes por estar tan involucrados en esta sesión maravillosa, en este comienzo del colaboratorio. Luke compartió el mail
Así que aquellas preguntas que no han sido respondidas pueden dirigirlas a los mails. Disculpen que nos quedamos sin tiempo para responder todas las preguntas, pero sí diríjanse a la página web de Tier Fund y a los mails para recibir respuestas. Y no sé si hay algún comentario para cerrar de Hueso y de Luke. Si no, les damos las gracias a todos por unirse. Gracias a nuestras intérpretes por su trabajo, como siempre. La próxima sesión creo que es el 8 de junio. Así que les pedimos que estén atentos a esta información. Les recordamos que esto es un aprendizaje para pares. Es una oportunidad para los miembros de compartir su trabajo en este momento y el impacto de los proyectos y las lecciones aprendidas. Así que si quieren enviar alguna propuesta, vamos a tener estos colaboratorios una vez por mes. Así seguiremos en junio y luego en julio y así. Esperamos tenerlos nuevamente. Gracias, adiós y que tengan un buen día. Gracias a todos. Adiós.